Bueno, pues hoy en nuestro segundo episodio del podcast recibimos a un invitado. Salimos de nuestra zona de confort y, como veis, cambiamos la oficina por un ambiente mucho más diferente, con otro outfit y otro ambiente mucho más distendido. Nuestro invitado de hoy es empresario, emprendedor y, sobre todo, alguien que ha tenido una capacidad para desarrollar negocios con un carácter y una visión absolutamente diferencial. Daniel Crespo, bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? Muy ¿Cómo bien, estás? muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos y abrirnos las puertas aquí de tu casa. Es un placer que podamos desarrollar nuestro segundo episodio del podcast aquí en tu gimnasio y muy agradecidos, la verdad. Bueno, muchas gracias a ti Eh, por venir, interesarte por nuestro negocio. un placer. La idea es que estemos charlando un poquito sobre tu experiencia, sobre tu trayectoria profesional, sobre cómo has enfocado los negocios, ¿no? Que no es el primero y estoy convencido que tampoco será el último. Sí que me gustaría que me hablases pues, de todos ellos un poco cómo ha ido afectando y cómo ha ido implicando la tecnología al desarrollo y a la gestión de esos negocios y cómo te ha ayudado a hacerlos cada vez más productivos y más rentables, evidentemente. Si quieres podemos empezar ahora por Bunker, ¿no? Esta última andadura en la que estás del gimnasio. Cuéntanos un poco qué herramientas para ti son imprescindibles, qué es lo que en el día a día te ayuda y cómo lo trabajas, ¿no? Bueno, pues al final Bunker sale un poco de una necesidad, de una lesión, al final es un gimnasio un poco más exclusivo y diferente. Y en cuanto al tema de más tecnológico, nosotros sin la base de datos que tenemos o sin las redes sociales no podríamos haber llegado donde estamos ahora mismo. Al final, eh, haciendo una buena base con el sistema informático, con los datos de la gente, haciendo un buen listado de clientes, toda la información con un clic les está llegando. Entonces, al final, es oro. Claro, ese marketing online, ¿no? Que Al final, tenemos una base de clientes muy grande que se han ido creando durante meses y a base de ser pesados y pedirle los datos a todo el mundo y ir guardándolo, pues es la manera de llegar a todos y tener un control de lo que vas a facturar todos los meses antes de cerrar el mes y también del acceso, de que no se te cuele nadie, de que, bueno, al final saber también la cantidad de horas de trabajo que tiene la gente en el gimnasio y, sí, y yo ver creo un que es poco. importante, ¿no? Te da una linealidad, ¿no? Mm, De, oye, por cada una de las personas, pues no solo el hecho de su cuota, sino también saber cuánto tiempo está en el gimnasio, saber si el acceso se ha producido a una hora o a otra, eso es. entender realmente cómo es ese comportamiento, ¿no? Que van teniendo y poder Mm, adaptaros inclusive a necesidades, ¿no? Hacer exacto. campañas, hacer algún Sí, evento saber y cosas así, un ¿no? día como hoy que podemos grabar esto porque sabemos que a esta hora, gracias a que en el programa nos lo chivas, sabemos que a esta hora, el día de hoy, es más bajito de público y podemos estar tranquilos grabando esto. Claro, para vosotros los datos al final y la información es algo que, como se dice hoy en día, es oro, ¿no? Al final Sí, os ayuda a poder estructurar nuevos modelos, ¿no? Que os ayuden a explotar el gimnasio no solo con lo que es la zona de entrenamiento, sino también con otra serie de cuestiones que puedan sí, incluso aportar las a ese... salas, las reservas de las salas para tratamientos de fisioterapia o consultas de entrenadores, las pueden reservar por la misma aplicación que tenemos nosotros o cambiando ya de un poco de rama, el tema del abastecimiento de proteínas, suplementación en general, saber el stock que tienes, pues hay que ir restándolo y sumándolo para siempre tener stock de todo y que no entres en pérdidas. Claro. Claro, entiendo que aquí la dificultad es que no es un solo negocio, sino son como muchos negocios pequeñitos diferentes metidos dentro de uno, ¿no? Has Sí, hablado de diferentes áreas de explotación, ¿no? Fisioterapia, mm, la venta de suplementación, sí, en al fin. final casi todos los negocios luego siempre tienen varias ramas y varias maneras de explotarlo, pero sí, en concreto este, pues bueno, pues le sacas un poco a la suplementación, también tenemos las típicas máquinas de vending en la entrada, de cafetería, bueno, pues un Y poco todo todo. eso al final, pues bueno, es una exigencia en la coordinación, en la gestión. Sí, claro. Parece mentira, pero bueno, cuando te pones a rascar un poco, que un gimnasio dices, oye,
dicho así un poco en lenguaje llano, no tiene informática detrás, pues tiene más de la que nos Sí, podríamos sí. imaginar, ¿no? Con una libreta, como pensábamos al principio, no No puede se puede funcionar. llevar, ¿no? Y ya por no hablar de que si tienes el wifi y quieres dar algún Exacto. tipo de servicio adicional a los clientes, ¿no? Mm. Pues no, desde luego es interesante. Y por no quedarnos aquí, bueno, háblanos un poco más. Al final has tenido experiencia también en otros negocios, Sí, mundo restauración, has tenido un local de fiestas, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue tu experiencia ahí, pues ahí, en ese punto de gestión? enfocado a esto, pues todo lo contrario, porque allí sí que era bastante más joven y sí que pensaba que todo se hacía bien con una libreta, o como hacía mi padre, con un papel, y al final es verdad que cuando echas números de lo que has facturado y de lo que has comprado, sigues teniendo beneficios, pero se te escapan muchos por no saber, no sabes dónde se te escapan, claro, al no llevar una contabilidad en condiciones de lo que compras y lo que vendes. La Al fuerza final, bruta, ¿no? Al final, compras con una libreta y vendes sin apuntar lo que vendes ni marcarlo. Al final, cuando vas no hay a un control de nivel stock. muy alto de ventas y vendes tanta cantidad en tan poco tiempo, es lo contrario a esto, no tienes tiempo de apuntar nada y va todo aproximado siempre, entonces lo haces todo de cabeza. Bueno, al final es una lección aprendida, ¿no? Yo creo que es Sí, un tal punto cual. anterior en el cual te puedo servir como base, ¿no? Mm. Para esto y darte cuenta que realmente ese uso de herramientas de tecnología, herramientas de informática, pues siempre vienen bien para que, oye, el negocio no solo vale con vender, sino que también es importante que sea rentable y Mm. buscar la máxima rentabilidad con los mínimos recursos. Sí, al final Entonces, con un negocio como el tema del alcohol, estás trabajando con un margen muy alto. Estamos hablando yo trabajaba con un 56, un 60, depende del mes, de margen de beneficios. Entonces, pues si se te escapan claro, 10 bendito botellas, problema, ¿no? pues se te han escapado. Claro. Cuando el dinero es tan sencillo en ese sentido Sí. y hay tanta rotación. Lo malo es cuando empiezan a ir las cosas mal y ahí te empiezas a fijar, de esta botella tengo que sacar 10 copas y no están saliendo 10 copas. Claro, claro. Bueno. También es complicado, ¿no? Cuando se mezcla esa parte más Sí, analógica que es cuánto he hecho, ¿no? Y tal cual. cómo, pero bueno, Sí, porque siempre, además no gusta, a la gente no le gusta dosificar o, bueno, pues al final cuando estás de fiesta todo, vale, y échame un poquito más, pues lo contrario que aquí, ¿no? Que pero aquí, yo creo que bueno, la conclusión aquí es la importancia de medir las cosas, ¿no? Y de los procesos de negocio y de tener bien claro realmente cuál es tu cadena de valor, qué hay en cada uno de sus eslabones, cómo lo puedes medir, cómo lo puedes mejorar y cómo pues sí, en cualquier negocio el control es fundamental. Al final cuando lo vas dejando y no llevas un stock bien hecho y un control, nunca va a ser para bien. O sea, siempre va a ser para pérdidas. Sí, esto me viene a la mente ahora, un poco con lo que comentabas, ese mundo de la marca Bunker, ¿no? Que manejas aquí con Bunker Fitness y en Bunker Van, ¿no? Con la parte de la camperización y todo lo que tiene que ver con las furgonetas. Es todo lo contrario, ¿no? Ahí Sí, realmente... allí tornillo que se usa, tornillo que se apunta, literal, porque no hay otra manera de hacerlo. O sea, al final hay una cosa que es muy importante, aquí prácticamente no hay empleados y los que hay en un gimnasio, si entra un cliente, ha entrado, no hay más. Pero en un negocio que tienes tantos empleados como puede ser la fabricación de autocaravanas, Cuéntanos cómo ha evolucionado el negocio desde que empezó, ya hace años, a lo que es hoy en día. Realmente se ha convertido de algo que era prácticamente artesanal en algo que ahora tiene una sí, la fabricación más en primera que línea. hicimos, al principio cogimos una parcela grande, la cogió mi padre, para aparcar nada más tu vehículo y te lo cuidábamos. Pero bueno, a base de ver vehículos y decir, joder, esto es fácil de fabricar, o para él lo era, hizo la primera y a partir de ahí, pues bueno, fue, al principio era un poco hacer una preparación a un vehículo y ahora ya es una fabricación en serie con su ficha técnica y pues prácticamente somos en calidades los número uno en Europa y vendemos pues, a toda Europa, incluso en Argentina tenemos alguna y demás. Y aquí yo creo que, y me gustaría incidir porque creo que es muy interesante, cómo ha sido esa transición
Y volviendo un poco al contexto del podcast, ¿no? Cómo realmente la tecnología ayuda a las empresas a evolucionar y a crecer. De aquella empresa, ¿no?, que arrancó tu padre y que inició hace años a la que es hoy, cómo ha ido mejorando y cómo ha podido convertirse en lo que es hoy dentro de una transformación que le ha permitido ser mucho más eficiente, ser mucho más productivo y, como tú decías antes, al final tener estructurado todo en lo que es la construcción y la camperización de una furgoneta, ¿no? O sea, ¿cómo habéis vivido ese cambio? Pues hay dos ramas. La primera sería un poco la gestión de stocks y demás, y la otra rama de digitalización en cuanto a este negocio es el tema de la maquinaria de control numérico, que las primeras autocaravanas que se hicieron eran artesanales, por decirlo así. Entonces, cada pieza, cada cosa que había que hacer, pues te tirabas horas y horas haciéndola, porque lo hacías a mano totalmente, sin un plano, sin unas medidas, simplemente plantándote delante del vehículo y recortando y ajustando hasta que lo tenías. Sin embargo, ahora, una vez hecha la primera, digamos, y esas medidas pasadas, digamos, a un AutoCAD o a un programa, directamente es indicarle a una máquina de control numérico que te las fabrique, como si fuese una impresora. Es 2D, no es 3D, pero te saca directamente las piezas del vehículo para que los montadores la hagan. Todo eso, cada vehículo lleva un color diferente, unas medidas, porque hay diferentes modelos, y bueno, nosotros lo tenemos allí donde en la fábrica tenemos una pared con cada modelo, y cada modelo tiene un disco duro en el cual lo enchufas a la máquina y la máquina te imprime ese modelo que has indicado que te tiene que imprimir. Al final, de tardar meses en hacer cada vehículo a tardar ni una semana, 4 días a lo mejor, en un vehículo con cocina, baño, 2 camas, comedor, agua caliente, calefacción, pues al final en 4 días lo tienes hecho. Se puede decir que habéis conseguido automatizar de toda la cadena de montaje todas aquellas tareas que no aportaban valor al propio montaje. Al final, el valor, pues, de que una persona sepa hacer unas conexiones eléctricas está claro, ¿no? Pero algo que es tan rudimentario como un corte y aprovechar al máximo probablemente una plancha de madera, exacto, pues el poder hacer y maximizar. Sí, eso que has dicho, tienes toda la razón en cuanto a lo de aprovechar una plancha. Al final, tú cuando tienes todas las piezas sacadas y plasmadas en un ordenador, coges la medida de un tablero y ajustas cada pieza para que ese tablero desaproveche lo mínimo. Tú cuando estás cortando la mano, todo lo contrario. Sí, bueno, intentas buscar más tu comodidad de hacer el corte, claro. Exacto, exacto. Y yo creo que es ese grado de optimización y es esa búsqueda, ¿no?, de la maximización volvemos a lo mismo, de que esa operativa no tenga un desperdicio, ¿no? Exacto. Entonces, y luego, en cuanto al stock en esta misma empresa, claro, no tiene nada que ver con lo que puede ser aquí, que pues puede venir un cliente en el gimnasio y regalarle una botella de agua. Pues bueno, pues cuando hagas el recuento te faltará una que no te aperecerá vendida, pero es una botella de agua. Allí no te puedes quedar sin una plancha de madera colgado, porque si te falta, paras una cadena muy grande. Entonces allí, tornillo que se utiliza, tornillo que se apunta. El tornillo que sale del almacén es apuntado. Tornillos, tableros, tiene un impacto ventanas, financiero todo. Y en cuenta de resultados muy importante, que al final ese escenario artesanal del inicio, que ahora se ha convertido en una cadena de montaje, pues cada parada, ¿no?, cada incidencia o cada incidente que tiene es interesante. Aquí hay un punto importante que sí que me gustaría comentar, que es el tema de la propiedad industrial. Vosotros, al final, dentro de Bunkervan habéis conseguido patentar muchas soluciones dentro de lo que habéis hecho. Nosotros, yo cuando hablo y comento con la gente, siempre dentro del mundo del TI hablamos de, oye, ¿cuánto vale para ti tu información, ¿no? ¿Cuánto vale tu empresa? ¿Cómo valoras tú todo lo que has conseguido construir, ¿no?, hasta la fecha?
y cuánto serías capaz de decir, oye, pues mira, puedo o no puedo vivir sin ello, ¿no? Yo creo que en vuestro caso esto se eleva al máximo exponente. Sí, O sea, en el tema de las autocaravanas sí, porque al final las patentes que tenemos son lo que hace que seamos exclusivos y que nadie pueda copiarnos nuestras distribuciones. Aparte de que nuestra calidad es muy buena, nuestra distribución no la tiene nadie. Y el que quiere lo que tenemos nosotros no le queda otra que comprárnosla a nosotros. y en temas de seguridad, claro, mientras estáis desarrollando esa patente hasta que la presentáis, es crítico y es súper importante tener las copias de seguridad, entiendo, bien estructuradas, Sí. tener los accesos a esa información bien limitados, o sea que al final... Sí, contratos de confidencialidad, Exacto, contratos de confidencialidad con los empleados y con asociados, proveedores, ¿no? porque proveedores que nos hacen piezas, porque al final nosotros antes, por ejemplo, fabricábamos la fibra de vidrio de varias piezas que son de fibra del interior y ahora nos las hacen, pues el que nos las hace no se las puede hacer al resto ni quedarse en nuestros planos. Eso es súper importante, sobre todo porque bueno, ahora hay ciertas regulaciones en materia de resiliencia de la información y demás, NIS2, DORA para el ámbito financiero. A vosotros, afortunadamente, no tenéis por ahora aplicación de ellas ni estáis sujetos, pero bueno, es interesante ver cómo empresas que ni siquiera están dentro de ese contexto y obligadas a ello, pues prestan especial atención a todo esto porque valoran con bastante valor, sí. valga la redundancia, toda la información y realmente el core de su negocio, ¿no? Y de dónde sacan todo esto. Muy bien, pues bueno, yo creo que al final hemos visto los tres aspectos y las tres facetas más amplias, ¿no? de tu carrera profesional. Creo que podemos sacar conclusiones y podemos quedarnos con titulares bastante interesantes en cuanto a la tecnología, cómo puede llegar a ayudar a negocios que aparentemente puede ser que no tengan una incidencia directa en temas de informática, en temas de TI, en temas de, bueno, pues tecnología y información, pero lo que sí que queda claro es que los datos al final están presentes en todos lados, ¿no? Sí. Sea cual sea el negocio, aquí el tema de la gestión y administración de los datos es clave. Así que nada. Y el facilitar, sobre todo eso, que haya empresas que te faciliten que ese proceso se te haga sencillo. Yo al final cuando empecé aquí, tú lo sabes, que te pedí ayuda porque nunca había llevado una gestión de este tipo tan controlada y tan... Entonces la empresa que al final nos lo hizo, muy sencillo, un torno, ni vinieron, te lo explicaban todo y es cierto que en un rato lo teníamos hecho y esa facilidad, al final gente como yo lo agradecemos porque yo de informática claro, la tecnología tiene que ser accesoria, tiene que ser que, o sea, tiene que ser para cualquiera. Eso. Y al final no tiene que ser algo de... A mí siempre una frase que me gusta decir, la tecnología por tecnología no va a ningún lado, tiene que resolver algo y tiene que servir para algo. Si no, al final se convierte en algo extremadamente caro y que, bueno, no aporta nada y termina siendo más un dolor de cabeza que otra cosa, ¿no? Pues nada, muy bien. Yo antes de que fuéramos finalizando el podcast, hay una pregunta que les hago a los invitados, ¿no? Evidentemente solo la he hecho una vez porque solo ya este es el segundo capítulo. Y es, ¿qué le diría el Dani de hoy al Dani de hace 10 años si le pudiera dar algún consejo en referente a su contexto profesional? Pues sobre todo, porque me ha pasado, que patente todo, que se cubra más las espaldas y que controle el stock. Bueno, yo creo que son buenos puntos para tener en cuenta. Así que nada, Dani, muchas gracias. Gracias por habernos recibido, gracias por haber compartido este ratito juntos. Y nada, seguiremos en contacto para ver todos vuestros éxitos, tus éxitos y los de tus empresas. Seguro. Muchas gracias. Igualmente.